No he venido a traer paz, sino la división. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es jueves 24 del mes de octubre. Y quiero recordarles que hoy, jueves, celebramos el encuentro con el Señor y conmemoramos esa última cena que el Señor tuvo con sus apóstoles. Y es el día en que yo siempre te invito a que saludes a tu sacerdote, amigo párroco, a tu pastor, a que le envíes un mensaje de saludo, de buenos días, buenas tardes, buenas noches, a que lo invites a almorzar, a desayunar, a tomarse un café, a charlar, a hablar. Porque recuerden, queridos hermanos, que los sacerdotes somos hombres escogidos entre los hombres al servicio de un pueblo, de una comunidad. Muchas personas, muchos laicos, piensan que los sacerdotes somos ángeles caídos del cielo, que no comemos, que no lloramos, que no nos sentimos tristes, que no necesitamos vestirnos. Y fíjense que eso no es así. Nosotros somos seres humanos de carne y hueso, encaminados hacia una santidad, sí. Que tenemos que dar ejemplo y testimonio, sí. Y todos juntos logramos alcanzar realmente lo que el mismo Jesús nos dice en su palabra: su amor, su grandeza, su fraternidad. Y por eso dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El mismo Señor nos da ejemplo y testimonio de su amor tan grande para con cada uno de nosotros. El estar prestos al servicio el uno del otro. Por eso Él dice también: no los llamo siervos, los llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Entonces fíjense que hoy es jueves sacerdotal. Saluda a tu amigo sacerdote, saluda a tu pariente, a tu familiar sacerdote. Si vas a la misa, acércate al Padre, dile: Padre, Dios te ama. Padre, gracias por usted ser sacerdote. No dudes en hacerlo. Y saludo a todos esos sacerdotes que me han escrito, algunas personas que me dicen: Padre, ore por mi primo, ore por mi familiar sacerdote, ore por este sacerdote que está en problemas, en dificultades. Oramos hoy jueves sacerdotal a partir de las 5 de la tarde por esos sacerdotes que nos piden que oremos. Porque hay que orar por los sacerdotes. Y fíjense que la oración tiene poder. Y todos estos días la oración habla de sanación, de liberación. Por ejemplo, aquí me dicen que oremos por Cruz Guillén. Oramos por él. Oramos por Cruz Guillén y por toda su familia. Oramos por el padre Francisco Maña. Oramos por el padre Maro, por el padre Marcos. Oramos por el padre Luis Medina. Oramos por el padre José Gregorio Medina. Oramos por nuestro obispo Monseñor Jesús Alfonso Guerrero. Y oramos por el Papa Francisco, que no es fácil guiar la iglesia con tanta situación en que se presenta. Y por eso hoy jueves sacerdotal oramos por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
Y fíjense que hoy hemos escuchado el Evangelio de Lucas, su capítulo 12, del 49 al 53. Y esto es un evangelio que a veces algunos cristianos católicos, cuando no lo sabemos interpretar, entramos en confusión, entramos hasta en duda de nuestra fe, porque fíjense cómo dice el evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Entonces, algunas personas lo interpretan muy textualmente, así como lo hacen los hermanos separados, los hermanos evangélicos. Ay, Jesús vino a traer fuego, va a quemar a todos con fuego, los va a devorar. No, no es eso. Jesús no viene a destruir a nadie. Jesús no viene a matar a nadie. Jesús viene a ser compasivo, misericordioso. Y por eso a veces malinterpretamos la palabra de Dios como lo hacen los hermanos separados. Cuidado con eso, querido hermano. Cuidado con no darle el verdadero sentido a la palabra de Dios. Porque fíjense, queridos hermanos, que cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios a nuestro antojo, sin pedir la sabiduría que viene de Él, la presencia del Espíritu Santo, pues estamos predicando algo que no es sagrado, que no es de Dios. Predicamos nuestra vida, predicamos lo que dice una noticia, lo que dice el periódico, pero no predicamos palabra de Dios. Entonces fíjense cómo dice el Señor: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Entonces, queridos hermanos, un fuego que nos quema, que quema nuestro corazón, que quema nuestra vida. Porque fíjense que el vivir en la fe de Cristo apasionadamente, eso nos puede presentar conflictos, incluso en los niveles más profundos de nuestra vida como seres cristianos. Y esto es el conflicto que encuentra Jesús en los de su tiempo, porque ellos esperaban a un rey que fuera a luchar, que fuera con espada, que fuera a matar, que fuera a acabar. No. Entonces Cristo no vino a eso. Cristo vino a instaurar fe, amor, paz. Entonces cuando Él dice: he venido a prender fuego a la tierra, es decir, conflicto que se está presentando entre una familia, otra familia, y que conlleva grandemente a la división en el hogar, que conlleva grandemente a la división, a la confrontación entre las personas de su tiempo. Y por eso fíjense, mis amados hermanos, que es una angustia que el Señor siente, porque los de su tiempo eran muy hostiles, eran muy secos, ácidos. Ellos pretendían simplemente era pasearse por las plazas, por las calles, como dice la palabra, pero en ellos no había sencillez, en ellos no había armonía, en ellos no había humildad, en ellos no había sencillez. Y fíjense, con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Porque es que el Señor, en sus 3 años de vida pública, ¿qué situación no vivió? ¿En qué situación no se metió el Señor? Y Él sabía cómo iba a morir. Y ese es el bautismo que Él se está refiriendo. El bautismo que lo iba a conducir hacia la crucifixión. Pero esa crucifixión no se iba a quedar solo ahí. Esa crucifixión iba a llegar a la resurrección. Y esa resurrección se iba a transformar en la unificación de todo creyente. Entonces fíjense, mis amados hermanos, que el Señor es claro en su palabra. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. ¿Cuántas familias viven divididas porque son cristianas católicas? ¿Cuántas familias
viven desunida porque el papá es pastor evangélico, pero resulta ser que los hijos no quieren ser pastores, los hijos no quieren ser evangélicos, protestantes. Y esto fue lo que le pasó a Jesús. Jesús, cuando comenzó a hacer su vida pública, ¿cuántos no lo seguían? ¿Cuántos no estaban atrás de él? 50, y luego 72, y luego 12 apóstoles, las piedras fundamentales de la iglesia. ¿Y cuántas familias no se dividían a causa de que siguieran a Cristo, de que siguieran a Jesús? ¿Cuántos grupos de los que estaban en la época de Jesús? Celota, fariseos, maestros de la ley, sacerdotes, escribas, paganos, samaritanos. ¿Cuántos grupos no existían? Y al llegar Jesús y a ponerse a predicar en las sinagogas y en los templos con autoridad, con firmeza, ¿qué causó? Causó fue división, causó revuelca. El pecado que causa en nosotros causa división, división con Dios, el hombre, Dios, Dios y el hombre. ¿Y qué es lo que nos une? El amor a Dios, el perdón, la misericordia. Entonces, a veces pensamos y malinterpretamos la palabra de Dios. No, que Jesús vino a traer fuego. No, que Jesús vino a quemarnos, que Jesús vino a dividirnos. No, no es de esa manera, querido hermano. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Cuántos viven en tu casa? ¿Cuántos van a la iglesia? ¿Quién va a la iglesia? En tu casa son 5. De esos 5, querido hermano, ¿cuántos van a la iglesia? Padre, solamente voy yo. Mi esposo no le gusta ir a la iglesia. Prefiere ir a jugar, prefiere ir a hacer deporte, prefiere estar viendo películas, prefiere estar con el celular, prefiere irse con los amigos, prefiere estar jugando dominó. O prefiere ir a tomar micha, a tomar licor, a emborracharse. Ya eso es una división lo que está causando el seguir a Cristo. De eso que se refiere el Señor. Son 5, ya va papá, no va a la iglesia, mamá sí va. Los hijos, ¿por qué no van a la iglesia? No, porque tienen que hacer tarea. No, porque descansan el fin de semana, descansan el domingo. O porque tiene que irse a hacer un deporte, o tiene que irse a hacer algo. Pues no, déjame decirte que no. Primero que nada tiene que cumplir con la iglesia, con la iglesia. Entonces, si usted va a la iglesia, si usted es catequista y usted tiene que ir a la misa el domingo, ¿verdad? Porque tiene que darle ejemplo y testimonio a sus catequizando, entonces ya usted es una división con su hogar, porque entonces su marido, su esposo, le va a formar problemas, le va a decir, es que queremos hoy salir en familia, pero usted no puede porque usted está en la iglesia, usted está allá atrás a la pata del cura, usted parece una monja, entonces ya está dividiendo la familia. Pero es una división de amor, es una división no de maldad, no de pecado, sino que gracias a esa mujer o a ese hombre que va a la iglesia, que es la lucecita en su casa, que es la luz, entonces comienza la familia a unificarse, comienza la familia a vivir bien. Entonces, queridos hermanos, no malinterpretemos la palabra de Dios. Cuando no pedimos la gracia del Espíritu Santo, nosotros interpretamos la palabra de Dios a nuestro antojo, y eso está mal, eso no es correcto. Sencillamente que este evangelio, queridos hermanos, que hemos escuchado, es un llamado a la conversión, a llegar a ser una nueva creación. Eso lo podemos buscar en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esto significa que cada uno de nosotros tiene que cambiar, tiene que transformarse de esa antigua manera de vivir, de pecado, de inmundicia, para vivir en una nueva fe, en una fe de un buen cristiano, que marquemos la diferencia, que seamos diferentes, que seamos nosotros mismos, que seamos capaces de dar respuesta de nuestra fe, que no nos dejemos llevar y que vivamos nuestra fe apasionadamente, enamoradamente, para enfrentar los conflictos que se nos presenten de cualquier nivel en nuestra vida, conflictos de tristeza, de llanto, de desesperación, con la persona que nos estamos relacionando. De esta manera vamos a vivir en una plena libertad, con sabiduría, y vamos a ser capaces de manejar bien tales dificultades, conflictos que se nos presenten en nuestra vida, queridos hermanos. Entonces fíjense que la palabra de Dios hoy es eficaz para nuestra vida, hoy jueves sacerdotal. Jesús realmente nos compromete en una misión grande, Él, es decir, de salvarnos.
Y yo termino diciendo, cuando él utiliza esta imagen de fuego para hablar de un gran deseo desde su corazón, es el fuego devorador, el fuego que quema nuestro pecado, el fuego que quema nuestra inmundicia. Entonces tú hoy te vas a preguntar, ¿de qué quieres tú que el Señor te queme con el fuego del Espíritu Santo? ¿De qué cosas quieres tú que el Señor te queme, te libere, te sane? ¿Ve? Entonces el Señor te va sanando, te va liberando, el Señor se va manifestando en nuestra vida. Queridos hermanos, no olviden saludar a los sacerdotes, no olviden enviarle el mensaje, no olviden ustedes ponerse en contacto hoy jueves sacerdotal, 5 de la tarde tendremos la Santa Eucaristía, la hora santa, y luego a las 6 la Santa Eucaristía. Seguimos orando por todos los enfermos, oramos por la salud de la señora Rosario, oramos por la salud de nuestra hermana Elvira, oramos por la salud de Juan Castillo, señor Rubén, de Virginia, Osvaldo, Fabiola, Ariday, Cristian, Orellana, y por todas las familias que deseen que oremos por ello, y especialmente por todos los sacerdotes que están enfermos, que están postrados en una cama, para que el Señor pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre usted y le acompañe para siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo.